Estamos de regreso en los sótanos del poder con el maestro Partida Caballero y nuestro querido Gabriel Ibarra Borjak. Y estamos hablando de las cifras de seguridad en el Estado. Nos fuimos a corte hablando de la denuncia y de lo poco que se denuncia en Jalisco. Y de que tiene que ver con que se supone que la Fiscalía está infiltrada, palabras del propio gobernador, ¿no? La Fiscalía es inconfiable. ¿Cómo vamos a denunciar? No, aquí el problema es cómo vas a denunciar y sobre todo cuando son delitos de alto impacto, ¿no? Y ahí tenemos el caso del maestro Luis Octavio Cotero Bernal, que es una víctima, está su hija desaparecida y no han hecho absolutamente ninguna investigación, para nada. Le piden los datos a la propia víctima para que, aquí en este caso al ofendido, para poder llegar a algunas circunstancias, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede con esto? Como sí se está queriendo ir a fondo, la Fiscalía Anticorrupción inmediatamente levantó una denuncia en contra de él por situaciones, porque él fue director de ciencia forense, y entonces lo quisieron hacer, le quisieron hacer algunos cargos improcedentes, por supuesto, y esa es la circunstancia. Aquí, a quien denuncia, a quien señala, es a quien se le hacen las investigaciones, no a los delincuentes. Hablemos de 4, 5 y 6. El 4, 5 y 6 de junio del año pasado, del caso Giovanni López, sí. Un momento, ¿no? Recordemos que estudiantes y maestros de la misma universidad, pues algunos académicos, salieron a protestar porque hubo represión y por el caso de Giovanni. Levantamientos, ¿no? Y todo eso. Los detuvieron, vamos a recordar, los levantaron, es decir, desaparición forzada, ¿no? Agentes de la Fiscalía en camionetas de banquetes, vestidos de civiles, los metieron en jaulas adentro de la Fiscalía y el fiscal no se enteró y el gobernador estaba en Tequila. A pesar de que hay fotos, pues, de policías en Casa Jalisco y demás, a los jóvenes les quitaron sus celulares y a sus amigos les han llamado a amedrentarlos. Pues la Fiscalía a mí no me dan ganas de ir a denunciar nada a Calle 14, ¿no? Sí. Siento que corro peligro. Imagínate unas polveras, como decías tú. Pues, ¿quién lo va a hacer? Es que, nada más paréntesis para darle la voz al maestro Partida Caballero, es solamente denuncias. ¿Cuándo denuncias? Cuando hay un robo patrimonial en el cual tienes un seguro y para que el seguro te pueda pagar los gastos, los daños, vas y presentas la denuncia. Pero en los otros, efectivamente, hay muchos robos en los cuales consideras tú que es inútil denunciar porque no va a haber respuesta. No, y denuncias no porque confíes en la autoridad, denuncias pues para que el seguro se te haga efectivo que estás pagando. Denunciar es un calvario. Sí, claro. Es un calvario además porque tienes que hacer cola, tienes que esperar. Si bien son 4 o 5 horas que vas a destinar de tu tiempo para esa denuncia porque no es ágil el sistema para la denuncia, sino al contrario, es muy complicado. Vaya y saque copias aquí a 2 cuadras y vuelva. Claro. Esa clase de cosas. Los documentos, empezando por todos los documentos que tienes que llevar. Los documentos fundatorios. Si te roban el vehículo, tráeme la factura, ¿no? Imagínate, le vas a entregar tu factura a alguien en quien no confías, ¿no? Igual, una joya, un reloj de buena marca, le vas a llevar la factura y con estas circunstancias, pues ya no tienes esa confianza, ¿no? Y sobre todo porque te dicen, si quieres, nosotros hacemos la investigación por fuera, ¿no? Eso es Ahora, Alfonso, antes de entrar al tema que planteaba Azul de qué pasó con 4, 5 y 6, con las acciones de la Fiscalía de ir al fondo de quiénes fueron los que hicieron los levantones, yo te preguntaría, ¿tenemos un Estado rebasado completo? ¿Las instituciones están rebasadas para darle esa seguridad a los ciudadanos? De alguna manera lo que es el llamado contrato social de Juan Jacobo Rousseau, en el cual la razón de ser del Estado era precisamente donde sacrificaban los ciudadanos parte de su libertad en aras de que te den seguridad. ¿Ese Estado ya no opera, Alfonso? Yo creo que ha ido a la baja. En Ferrajoli lo marca muy bien, es el creador del sistema garantista que tanto se cuestiona por el sistema acusatorio, que es una creación que al Estado hay que tenerle desconfianza. Por lo tanto, hay que hacerlo entrar en la ley, en la norma,
y las cuestiones de transparencia no se pueden reservar. Las cuestiones del Estado en seguridad no se pueden reservar, ¿no? Para luego después el mismo Estado manipularlas, ¿no? Y decir quiénes son los culpables, como el caso de Puerto Vallarta, que se ha criminalizado al eslabón más bajo, que son los meseros y que son el capitán de meseros, y no se van hacia el fondo del asunto. Esta circunstancia, por supuesto, es una debilidad del Estado, es un Estado fallido en materia de seguridad, pero es por ese manipuleo que quieren tener los ejecutivos, aquella lucha que se estableció por la Fiscalía que sirva, pues desgraciadamente no le hicieron caso ni a nivel nacional ni aquí. O sea, es que quieren tener el control de sus propios delincuentes institucionales en esto. ¿Quiénes son los que hacen los grandes fraudes? Pues son los políticos, los grandes contratos, desgraciadamente, ¿no? Aquí el que se haya pedido un crédito de 6,000 millones de pesos y no se diga en qué y se reserva, pues no se ha visto que haya sido para la pandemia, ha sido para los grandes negocios que se están haciendo, y luego después aquel gran fraude que se cometió también de lo de A Toda Máquina, ¿no? Que fueron a Los Ángeles, allá unos políticos de aquí de Jalisco, y con el empresario se tomaron fotos, se fueron a ver el básquetbol, y al día siguiente les otorgan la concesión, ¿no? Entonces todo esto, toda esta circunstancia, desgraciadamente, es por la falta de moralidad de los políticos que han llegado a ocupar la gubernatura de este estado, las presidencias de la República y las presidencias de los estados. Acuérdense que en el periodo pasado, en el periodo de Peña Nieto, 22 gobernadores estuvieron cuestionados penalmente, ¿no? Todavía se está siguiendo las investigaciones de varios, hay cuando menos 4 detenidos de ellos, y entonces dices tú, esos son los que nos están gobernando, pues lógicamente que el Estado en estas circunstancias ha caído en descrédito, ha caído en desánimo, y la ciudadanía, por supuesto, ya no confía, ¿no? Sí, pero regresando a... Creo que es que todo es todo, aunque suene como muy evidente, sí, ¿no? Sí. Maquillan datos y presentan una información que parece que manipularnos hacia la creencia de que estamos mejor. Sí. Pero cuando llegan las estadísticas sobre las percepciones de seguridad, ahí truena. Es decir, la pregunta tiene que ver con si hay forma de leer lo que en realidad está pasando por mucho maquillaje, ¿no? Y lo que está pasando es el caos. Ustedes son especialistas en materia de comunicación. Hay una pregunta que mata al político que está diciendo, informando. Están bajando los delitos. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que mata. Porque nunca te la contestan, desgraciadamente. Por eso dicen no va a haber preguntas. Porque esa pregunta te van a decir, trae cola, pues, tiene muchas vertientes que no te lo contestan, y si contestan una mala, pues ahí es donde los puedes agarrar, ¿no? Entonces, esta circunstancia yo creo que se debe de despartidizar, no despolitizar. La política es un instrumento bastante interesante y bastante fuerte para resolver problemas, pero bien aplicada, pero se tiene que despartidizar, ¿no? Y ahí está lo del Poder Judicial. Reparto total de cuotas. Pero en la Fiscalía es igual. Reparto total de cuotas, ¿no? Ahí está la circunstancia. ¿Por qué llega un fiscal a esta fiscalía? Todo el mundo decía que era un especialista porque hace 20 años había sido fiscal. Sí, pero hace 20 años el sistema inquisitivo, y él no sabe el sistema actual. Era una delincuencia, y ahorita está una delincuencia totalmente tecnificada. Totalmente tecnificada. Y entonces no saben qué hacer con más de 2,000 trabajadores que tienen ahí, desde actuarios, notificadores, que los ponen a trabajar cosas que ni siquiera tienen que ver con esto, y andan maquillando cifras, por supuesto, ¿no? Y recordemos la crisis de los globalifóbicos y el Tajumulcaso, claro, que son represiones muy parecidas a 4, 5 y 6, también cortesía de Solís. Es decir, sí podemos decir que Solís es un represor. Por supuesto.
Acuérdense que también viene de aquellos globalifóbicos, ¿se acuerdan? Entonces, digo, es un especialista en este tipo de situaciones, porque es más fácil reprender o ser represor que ser investigador. El investigador se tiene que ceñir a un protocolo de investigación, ¿no? De respeto a la ley, de respeto a los derechos humanos y sobre todo a la legalidad establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si quieres presentar una prueba, tiene que ser en esta forma. No dárselo a los medios de comunicación para que la saquen a la luz pública en esas circunstancias, ¿no? Como eso, fue una mujer la que disparó. Ni siquiera tienen las trayectorias y efectos, no tienen las cámaras, no tienen las posiciones que debe de tomarse, cómo estaba la posición víctima-victimario, todo eso, pero ya tienen quién disparó. Sobre ese es el caso de Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta y La Güera. Yo recuerdo cuando era alumno de periodismo, allá en tiempos de Hipócrates, y lo primero que me dijo uno de mis maestros fue, si un día llega alguien, una fuente gubernamental, a ofrecerte una nota exclusiva diciéndote que van a atrapar a un capo para que la publiques mañana, te están usando porque quieren que se pele. Claro. Y ya acabé con eso de La Güera, ¿no? Ellos mismos dicen, te estamos buscando, pélate, ¿no? Eso es muy grave. Fíjate que tienes toda la razón. Estas filtraciones que se hacen de esta manera, el decir no tenemos ninguna prueba, se llevaron todo, agarraron las cámaras, lo que están diciéndoles es que no quieren problemas, que ellos no tienen ninguna prueba para investigar, pero sí tienen detenidos porque levantaron una hoja de papel. ¿Detenidos por homicidio? Cero. Cero, absolutamente. Fíjate, el primer respondiente en el sistema inquisitivo acusatorio, el primero que llega o debe de llegar es el primer respondiente, que es un policía. Entonces, ¿qué sucede con esto? Llegó, dicen, 30 minutos después o una hora después. Posteriormente, en una entrevista que le hicieron al director de la policía, dice que llegaron al minuto. Entonces, si llegaron al minuto, ¿por qué no lo están deteniendo y lo sentaron para que rinda su declaración? Porque entonces se está permitiendo que haga todas esas tropelías, porque no lo hicieron en ese minuto que llegaron. Posteriormente, se desdijeron y lo dieron de baja. Pero, ¿cuántos primeros respondientes están detenidos o sujetos a investigación? Ninguno. Y ahí contaminaron lo que viene a ser la cadena de custodia, que se llama. Que la cadena de custodia es el control y registro que se hacen de todos los elementos, desde evidencias, desde indicios, desde datos de prueba, desde medios de prueba que se integran. Entonces, esto está tronado totalmente. ¿Cómo dijeron que van a hacer una investigación? El gobernador lo dijo. Me comprometo a llegar a fondo, ¿no? Me comprometo a esclarecer. ¿Está llegando a fondo, Valián? Pero muy a fondo. Entonces, en este caso, todo el mundo sabía que Puerto Vallarta se ha convertido en la joya de la criminalidad a nivel nacional, ¿no? Desde tiempos de Emilio González Márquez, Vallarta ya era controlado por esto. Recordemos aquellos granadazos que hubo en contra del director de la policía, Roberto Rodríguez, que ahora es magistrado, que tuvo que dejar el cargo porque llegaron a un acuerdo. Dicen, no negociamos con delincuentes cuando ahí está una negociación. No lo queremos y que se vaya, pongan a otro. Pero pongan a otro, entonces ellos son los que pusieron a estos directores de policía. Entonces, una recompensa apócrifa. ¿Qué tiene que hacer una recompensa? Esto es denigrante, esto es... no tiene razón de ser. Y una pregunta, ¿tú Sí. te atreverías a cobrarle una recompensa a la fiscalía infiltrada? No, pues por supuesto que no. Y además, ¿cómo te la pagan si son increíbles? ¿Cuántos te van a pedir la copia del comprobante del refri? Ni siquiera la tienen. Ni siquiera tienen ese $1,000,000. Pero imagínate tú, ahí apareció una güera y un moreno, ¿no? Con la misma cara, bien raro. Así es. Entonces, si alguien dijera, esta güera se parece a mi vecina, pues yo voy y la detengo, le pongo un plomazo y la llevo y le digo que aquí ya la detuvieron y resulta que esa señora pues era la que vendía los tacos en la esquina.
De esa gravedad es el tamaño de lo que puede suceder en una circunstancia de esto. Y Zul, Gabriel, si eso hacen, si dicen, es la güera de los tacos, entonces el verdadero delincuente que privó de la vida, el sicario, pues, el sicario ya la libró. En Colombia, ¿qué hacían los capos? Contrataban a los sicarios, casi siempre de Sabaneta, es un municipio cercano a Medellín, porque allí estaba, hay una virgen de los sicarios, María Auxiliadora incluso. Entonces, lo que hacían era contrataban a un sicario para que le privara de la vida al fiscal de la nación, que así sucedió. Priva de la vida al fiscal, inmediatamente lo están esperando supuestamente para pagarle, pero lo dan de baja administrativa, como dicen, ¿no? Entonces, si siguen esos cánones de esas mafias, ese sicario está muerto, ese sicario ya no existe, y ellos lo saben. Entonces, toda esta circunstancia está plagado de sospecha, de complicidades, porque no están llegando a fondo. No están investigando el homicidio, están investigando cuestiones periféricas. Están investigando quién limpió la alfombra. Ese es el tema, ¿no? Así es. Y como decía el bueno de Carlos Enrique en Twitter, ya llevamos más de 20 detenidos en el caso, pero ninguno por homicidio. Ya que lleguemos a 100, ¿para qué queremos un detenido por homicidio? ¿No? Ya hay 100 detenidos. Sí, hombre. Ese es el tamaño ridículo. Gabriel, hablar de inseguridad en Jalisco acaba por no ser tan simple. Pues no ser tan simple, pero se convierte en un tema en el cual pues, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a ver, pues, que la nota violenta... No, hablar desde los medios. El secuestro, la desaparición, pues, se vuelve algo cotidiano y que prácticamente deja de ser noticia. Para los medios se vuelve difícil el tema, porque también no puedes entrar a fondo del mismo en razón de, tú no sabes de qué tamaño es el monstruo. Es un Frankenstein. Un periodismo de investigación es complicado. Entonces, los medios, ¿qué es lo que realmente hacemos? Documentar lo que sucede. En otros países, pues hay un periodismo de investigación. Hay un periodismo de investigación y la prensa se convierte en un detonante para llegar a resolver casos de asesinatos. Pero en un escenario tan violento como el que vivimos en México, esto se vuelve muy, muy complicado, y más pues cuando ha habido tantos homicidios de periodistas en el país. Entonces, y además hay tantos delitos violentos que vivimos, que un día hay uno y parece que es la gran noticia, pero luego aparece una fosa con 15 cuerpos y bueno, la gran nota, pero luego vemos que en Chapala en los últimos 2 años han desaparecido 100, 150 personas, muchos jóvenes. Se pone una atención especial al asunto, pero luego no se resuelve el tema cuando viene un homicidio del empresario inmobiliario más importante, no sé si del país, pero sí de Jalisco y del occidente del país, como fue Felipe Tomé, en un lugar tan importante que está en el mapa mundial turístico como es Puerto Vallarta y en la avenida principal. Y no hay ningún detenido de este homicidio de un personaje pues tan importante que de él dependían miles de empleados. Luego, antes de que pase un mes, lo que nunca habíamos visto, le quitan la vida a un exgobernador, ¿no? O sea, le quitan en el mismo lugar y en la misma avenida donde habían matado a este empresario. O sea, 2 magnicidios prácticamente, 2 magnicidios se registran y no pasa nada, no hay ningún detenido. Y en ese sentido, pues, la capacidad de asombro, pues pareciera que se pierde. Ya no va a pasar algo más fuerte que lo de Chapala, que los 100 desaparecidos de Chapala. Cuando pasa lo de Tomé,
cuando pasa lo del exgobernador. Y bueno, no sé qué va a pasar mañana o pasado, ¿no? Ahora, se levantan de las mesas de participación ciudadana los víctimas de desaparición forzada del 4, 5 y 6, aduciendo que es atole con el dedo, diciendo que en el video en el que se presentaron al inicio con el gobernador, los chamaquearon, tal cual así lo dicen en su carta, y le quitaron la frase víctimas de desaparición forzada, y que las mesas han caminado como todas las mesas de Jalisco, a ningún lugar, ¿no? Son floreros. Tienen avances en círculos. Sí. Eso es como mandar una cosa a comisiones en el Congreso, es congelarla, ¿no? Y ya salieron a decir que no está caminando. Y entonces no está caminando ninguna investigación importante en Jalisco, ¿no? Hay fosas y fosas y fosas. La fosa de la primavera es así como el apocalipsis. Hay una crisis forense que se está negando sistemáticamente también, ¿no? Sí, por supuesto. Ese es un tema que se puede tocar aparte, ¿no? Porque tenemos cerca de 2.100 cuerpos. Cuando fue el caso de Cotero Bernal eran 800, ahora estamos 3 veces más y no se investiga, ¿no? Más sin embargo sí se quiere investigar a él. Y hay varios puntos también que debemos de tomar en cuenta aquí, Zul, que es lo que sucedió en esa etapa donde 25 funcionarios perdieron la vida, entre ellos un exsecretario de Turismo, ¿no? Un exsecretario de Turismo. Se detuvieron, si recuerdan, a 4 personas por la Policía Federal, los pusieron a disposición del juez, el juez le dictó libertad por falta de elementos para procesar y lo acaban de soltar los propios magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y nadie hizo una investigación. El gobernador no dijo nada cuando era muy incisivo cuando soltaban a un delincuente en ese caso, ¿no? Entonces ahí nos dice, y porque lo habían dicho, este caso no, ya está totalmente resuelto, están los culpables en la cárcel, lo presumieron, pero luego después se viene la muerte de uno de los Javieres, presidente del PRI, Javier Galván, y no hay investigación absolutamente de nada. Luego viene otro diputado de apellido Michel, que lo levantan, aparece muerto y tampoco hay ninguna investigación. Posteriormente, otro diputado del PRD, Saúl, era el Plazola. Saúl Galindo Plazola, de la zona justamente del cártel Jalisco Nueva Generación, que es Tomatlán y toda esa zona, pues simple y sencillamente quedaron en el olvido. Presidentes, el expresidente de Tecalitlán, el expresidente municipal de San Sebastián del Oeste, todos acribillados, todos asesinados, y no hay una sola investigación que nos diga que le están dando seguimiento. ¿Por qué? Porque es la autoridad número 1 la que para esas investigaciones. Entonces, todo esto es lo que está totalmente bajo sospecha, ¿no? Porque la Fiscalía se ha convertido en un mudo testigo o un invitado de piedra que nada más recepta denuncias y las deja ahí guardadas, ¿no? Entonces, así como queremos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Decía Séneca que era muy recomendable la realidad. Y la realidad es que no funciona esto. A mí me han dicho que soy el emisario de la desgracia, pero es que quisiéramos hablar de algo que sí esté funcionando, ¿no? ¿Cuál policía está funcionando? Nada más decir que si la Fiscalía da como buena noticia el hecho de que hay menos denuncias, la Fiscalía lo que va a hacer es desincentivar denuncias. Es bastante obvio. Tenemos que cerrar el programa. Estoy encantadísimo con esta mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a una pequeña ronda de cierres y conclusiones preguntándonos hacia dónde vamos y si hay algo que podamos hacer, dónde está la puerta, hacia dónde está la luz. Querido Gabriel, la conclusión en cualquier dirección. La oscuridad. Yo quisiera ser positivo y decir que vemos la luz al fondo del túnel, pero no la vemos con tantos desaparecidos, con tantos homicidios, con tantos feminicidios, con la crisis forense que estamos viviendo, en el cual hay más de 2,000 cuerpos sin identificar. Entonces, pues es un desastre esto, lamentablemente es un desastre. Yo quisiera ver pues que
las estrategias que instrumenta el gobierno y que hubiera una coordinación real, que es el otro gran problema con el gobierno federal, no existe. Entonces, yo no veo pues que la situación, quisiera ser positivo, soy positivo, pero hay tanta oscuridad que no me permite ser positivo en este tema y bueno, pues veo un desastre en el tema de la seguridad, pero lo peor es que no veo una actitud de un replanteamiento y de hacer un cambio para poder mejorar. Entonces, si no aceptas que traes un problema de fondo, una enfermedad de fondo, un cáncer, es muy difícil que lo ataques, que aplique la medicina adecuada para ello. Maestro Cotero. Hay una cuestión muy importante. Te decía, la realidad es muy recomendable. Hay que reconocerlo, dice Gabriel. Perfecto. Y yo creo que ahí está. Hacer un alto. Tengo un rato diciendo Cotero. No me hagan caso. Es que bueno, es que él es el presidente del observatorio. Entonces, en esta circunstancia hay que ver las cosas que están pasando. Por ejemplo, en Colombia tienen una sola policía a nivel nacional. En España tienen una sola policía a nivel nacional. Francia tiene una sola policía a nivel nacional y son exitosas. Aquí está ordenado un modelo de unidades de investigación desde el secretariado, aprobado por el propio gobernador del estado y su fiscal. No se han aplicado. Estos son como los bloques de búsqueda en Colombia. Los bloques de búsqueda son los que acabaron con los cárteles en Colombia. Y aquí esto es lo que debe decir, pero deben de decir, vamos por estos 126 personajes que pertenecen a los cárteles y que son los que controlan esta circunstancia. Mi pesar es, Zul, que en estas elecciones la mano de los cárteles estén hasta adentro. Esta es la famosa colombianización de la que se hablaba, tal vez. Así es. Estos fueron los sótanos del poder. Muchísimas gracias. Estaremos aquí el próximo miércoles. Hasta luego.